pensar, si no pudiéramos creer que Dios tiene muchísimas bendiciones para nosotros. Eso no quita que por ahí tengamos nuestras pruebas también, ¿no? Pero al final nosotros siempre salimos ganadores, amén. Porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Entonces siempre tendríamos que salir ganando. Cada año tendría que ser un año de mayor ganancia para nosotros. Ya tienes en tu Biblia ahí 2 de Corintios capítulo 9. Versículo 6. Dice así la palabra del Señor: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará generosamente. Cada uno, dice la Biblia aquí, dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni tampoco por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y aquí va la promesa. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿qué cosa? Toda gracia, a fin de que, teniendo, ¿qué cosa? Siempre, en todas las cosas, ¿qué más? Todo lo suficiente. Y otra palabra más, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, estaba hablando de la ofrenda, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Está hablando de una ofrenda que le dieron los hermanos de Corinto a los hermanos de la iglesia de Jerusalén. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, esta es la retribución de la iglesia de Jerusalén, que oraban y se comprometían a orar por la iglesia de Corinto. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Amén. ¿Saben ustedes que la iglesia de Corinto, hasta cierto tiempo, era una iglesia extremadamente cerrada en sí misma? Una iglesia que estaba tan encerrada en sí misma que comenzaron a tener divisiones, peleas entre ellos. Habían tenido realmente graves dificultades internas como iglesia, habían tolerado también pecados terriblemente gravosos, casos de fornicación dentro de la iglesia. Era una iglesia que estaba tan inmiscuida dentro de un culto, una forma de culto, que era tan exultante, tan espiritual, digamos, entre comillas, porque era todo emocionalismo, que no se daban cuenta que por otro lado el diablo estaba socavando a la iglesia y destruyéndola desde adentro hacia afuera. O sea que era una iglesia que corría el riesgo de implosionar. Implosionar es cuando algo explota desde adentro hacia afuera. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El apóstol Pablo invita a la iglesia de Corinto a abrirse. Le da unos cuantos consejos en el Señor y le dice: ustedes tienen que abrir, ustedes tienen que pensar más allá de ustedes, ¿no? No pueden pasárselo compitiendo entre ustedes. Entonces, uno de los desafíos que recibió la iglesia en ese tiempo fue ofrendar para los hermanos de Jerusalén que estaban pasando por dificultades. Y en ese marco es que el apóstol le da estas palabras, esta enseñanza,
y estas promesas maravillosas para la iglesia que nos sirven a nosotros ahora también. Entonces, ¿cómo podemos tener una iglesia donde sobreabunde todo? ¿Cómo podemos tener un año de sobreabundancia? ¿Cómo poder lograr entender cómo funciona el reino de Dios? Porque el reino de Dios no funciona de la misma manera que funciona en el mundo, ¿verdad? El mundo tiene sus reglas, el diablo puede bendecir a personas, enriquecerlos, ¿no? Pero lo hace con sus reglas, ¿sí? En cambio, Dios tiene sus reglas para bendecir a sus hijos, tiene sus códigos, tiene su manera de hacerlo. El problema es que muchos de nosotros no hemos encontrado la vuelta, no le hemos entendido a Dios, no hemos entendido cómo funciona la bendición, cómo es que hay personas que son más bendecidos que otros y por ahí nos enojamos como el hermano mayor del hijo pródigo, ¿se acuerdan? El hermano pródigo, ¿no? El mayor se enoja porque el otro despilfarra todo, cuando llega también le dan todo. Y el otro dice, yo me lo he pasado deseando toda la vida y no me han dado nada. ¿Se dan cuenta? Y ahí me voy otra vez contra la idea del deseo, porque el deseo es solo una expresión que vacía. Hay gente que postula también que si uno desea mucho algo, si uno lo desea con tanta fuerza, que al final se puede concretar, pero es una teoría absurda, porque el deseo por sí solo no sirve de nada. Entonces el hermano mayor se lo pasó deseando toda la vida hacer una fiestita, matar un corderito, invitar a los amigos, y ni siquiera eso pudo hacer, porque solamente lo deseaba. ¿Lo entienden? Nunca habló con el Padre. Nunca habló con el Padre para decirle y transformar ese deseo en un propósito. ¿Se dan cuenta? Entonces muchos de nosotros no disfrutamos de las bendiciones de Dios siendo creyentes, estando en la iglesia, a veces siendo fiel en la iglesia, a veces también participando y a veces trabajando en la iglesia. No logramos desatar las ventanas de los cielos para nosotros porque no entendemos cómo funciona esa llave. ¿Me entienden, hermanos? Tenemos que llegar al entendimiento de cómo funciona el reino. Aquí claramente el apóstol Pablo le enseña a la iglesia y le dice, hermanos, ustedes tienen que aprender cómo lo hace un agricultor. Un agricultor tiene que agarrar la semilla, probablemente tenga que comprar la semilla, invertir un dinero en comprar la semilla, dependiendo del agricultor, si un agricultor de grandes extensiones o solamente una huertita que tenga en la casa, pero esa persona tiene que hacer una inversión personal en la semilla. Agarra esa semilla, tiene que matar esa semilla, tiene que abandonar esa semilla en la tierra. ¿Entienden el concepto? ¿Se entiende o no? ¿Me doy a entender? Tiene que matar la semilla, tiene que abandonarla ahí. Tiene que dejarla a su suerte, a la lluvia, al frío, al calor. Y tiene que dejar de pensar. ¿Cómo funciona eso? Él no ve cómo funciona. Él no puede, a menos que tenga camaritas ahí para que vea las semillitas, pero no va a poder hacerlo tampoco, ¿no? A menos que, ¿se acuerdan que nos enseñaban en la escuela cómo se hacía brotar un germinador, ¿no? Y ahí uno podía ver, a través del vidrio, podía ver cómo evolucionaba una semilla. Pero el agricultor tiene que matar la semilla, tiene que tirarla ahí, a la semilla, y tiene que esperar el momento de que pueda cosechar. ¿Amén? Tiene que arriesgarse a matar esa semilla, abandonarla en el suelo para tener por fin un día la posibilidad de cosechar. Y cosechará, seguramente, como dice la Biblia, el 100 por 1, o a más o a menos, dependiendo de cómo sea el terreno. El concepto de sembrar está estrechamente ligado a lo que es la bendición, aunque a nosotros también hemos tenido en contra de que nos han retorcido la mente los falsos apóstoles, los falsos profetas, las iglesias masivas que hablan sobre la teología de la prosperidad o la doctrina de la prosperidad.
donde habla mucho de las semillas, porque explotan esta idea también, pero la explotan mal, porque lo que ellos quieren es enriquecerse ellos con los recursos de las personas. Entonces, ¿qué pasa con las personas? Las personas terminan frustradas, amargadas, tristes, porque dicen, yo le di al apóstol, le di mi casa, le di mi carro, le di esto, lo otro, y resulta que al final quedé peor que antes. Entonces, porque ningún apóstol, ningún pastor, ningún profeta, nadie tiene el poder de reproducir la semilla, solamente Dios. Cuando nosotros no entendemos que el receptor de la semilla y a quien tenemos que confiar es Dios, Él es el que hace germinar la semilla, Él es el que tiene que recibir el esfuerzo nuestro para poder multiplicarlo, para poder darle a eso la bendición que le hace falta a cada uno de nosotros. Entonces, el concepto de semilla, saquémonos la idea de que vamos a negociar con Dios y que Dios está obligado a hacer algo a cambio de lo que nosotros queremos hacer. Dios no entra en ese negocio, porque Dios no trabaja por la necesidad. Por eso dice aquí, vayan, ofrenden, ayuden, pero no por necesidad, tampoco por tristeza, tampoco porque quieren hacer un negocio con Dios, porque Dios no se prende en ese tipo de negocios, amén, a menos que sea un pacto. Pero para que una persona entre en un pacto con Dios, tiene que entrar en una confianza, en una relación, en una forma de trabajar con Dios que no es la que nos proponen a través de enlace, de ninguna manera, porque Dios, hermanos, no negocia. A Dios no se le puede comprar un milagro. ¿Entienden esto o no? No porque yo dé mucho dinero mi milagro va a ser más grande, eso es imposible. No funciona así tampoco. A Dios no le compramos los milagros. Si Dios quiere hacer un milagro, lo va a hacer gratuitamente. Lo va a hacer porque Él quiere hacerlo, lo va a hacer porque Él es bueno y es generoso y quiere sanarte o quiere darte algo, quiere abrir una puerta de bendición para vos. Lo va a hacer porque simplemente porque Él es generoso. Para que nosotros entremos en un pacto con Dios, tiene que haber una relación de responsabilidad de parte de nosotros. Jacob hizo un pacto con Dios y le dijo, Señor, de todo lo que a mí me ingrese, yo te voy a dar el diezmo a vos. Ese es un pacto. Pero no lo hizo con la idea de negociar con Dios, sino reconociendo la soberanía, la autoridad de Dios, que es completamente diferente el concepto, es completamente distinto. Dios nunca se va a dejar engañar por nosotros de porque yo le dé 10.000 pesos, Él me va a devolver 100.000. Eso no funciona así. Porque claramente el apóstol Pablo dice, ustedes hermanos, no se acerquen al alfolí, ni por tristeza ni por necesidad. ¿No? Porque Dios ama al dador alegre. A esa persona que confía en Él, que cree en Él, que cree en su autoridad, que cree en el poder multiplicador de Dios, pero desde la generosidad de Dios, desde nuestra abundancia, porque siempre podemos nosotros ser pródigos y abundantes en el Señor. No siempre la abundancia es abundancia económica, porque también puede haber abundancia de trabajo, abundancia de energía, abundancia de esfuerzo en la obra del Señor. Podemos invertir nuestro tiempo en el Señor, podemos hacer muchísimas cosas que no tienen necesariamente que ver con el dinero. Por eso es que aquí se habla de gracia, porque la palabra gracia incluye mucho más que recursos económicos. ¿Amén? ¿Se entiende esto, verdad? La gracia, cuando la gracia abunda, cuando la gracia de la iglesia abunda, cuando el amor y la generosidad de la iglesia abunda, también abunda la respuesta de parte de Dios. Y esto yo quiero que ustedes, hermanos, lo tengan claro. Por eso les invito a releer esto otra vez. Reléanlo varias veces. Reléanlo 10 veces si hace falta. Vuelvan a releerlo otra vez. Palabra por palabra.
A ver si yo no me puedo explicar hoy, a ver si el Espíritu Santo les ilumina y ustedes reciben esa iluminación personal de esta palabra en sus propias casas, en sus hogares. El Señor no trabaja por necesidad. No trabaja en la tristeza, ni en la avaricia, ni en la amarretería. Dios no trabaja ahí. Dios no se mueve ahí. Amén. Dios no se mueve en el deseo de uno, ¿no? Uno podría decirle, Señor, yo quiero una casa así, asá, pero si uno no se moviliza, si uno no se esfuerza, porque Dios también aprueba lo que es el trabajo personal. O sea, yo puedo estar arrodillado aquí, pelarme las rodillas orando por algo y Dios no va a hacer nada hasta que yo no me ponga en acción. Amén. Cuando me ponga en acción, ahí Dios me va a respaldar. Porque Dios lo que hace es apoyar la fe. Amén. Dios respalda la fe, no respalda el deseo. Dios respalda la fe. O sea, una persona que se pone en acción para desatar las ventanas de los cielos y para poder ver logrado un proyecto, un anhelo de su corazón. Entonces, Dios sí, y en esto nos vamos a poner de acuerdo, por favor todos, Dios no quiere que vivamos en la miseria. Amén. Dios desaprueba que un hijo suyo esté como el hijo pródigo comiendo las algarrobas de los chanchitos y que esté ahí tirado. Dios no aprueba y no está de acuerdo y no es su anhelo, no está en su corazón que nosotros vivamos en la miseria. Porque la miseria está asociada más bien a un estado espiritual donde los demonios se han apoderado de nosotros, se han apoderado de nuestra voluntad, se han apoderado de nuestros recursos y nos han quitado todo. Por eso es que Job no termina pobre. Amén. Job no termina pobre, termina recontra bendecido. Porque Dios no aprueba la miseria. Dios no está ahí. Al contrario, los salmos están llenos de promesas y llenos de expresiones que nos sirven a nosotros para poder deducir y entender que Dios está encantado de sacarnos a nosotros del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, de la miseria, de la pobreza y levantarnos a tener una vida digna. Amén. Por eso es que David, entendiendo todo esto, dice, tráigame por favor si hay algún pariente de Saúl, algún pariente, alguien que sí, mira, está por allá. ¿Está dónde? En el muladar. Está allá, en la miseria, ¿no? Por eso el muladar se asocia a la pobreza, a la miseria, a un estado terrible. Ahí estaba este hombre en un estado calamitoso, ¿sí? Que alguien lo tenía ahí porque, digamos, de pura buena voluntad, pero era una persona que se movía en un ambiente extremadamente terrible. Esta semana los hermanos fueron a ver una familia que está en un estado también, ¿verdad? Un estado de miseria. ¿Qué se siente estar observando? Porque uno no lo puede desde en primera persona, sino ver cómo vive una persona en la miseria total. Duele, ¿verdad? Duele. Imagínense lo que es vivir así, sin esperanza, sin fuerza, sin fe, sin recursos, absolutamente aislado en la pobreza y en la miseria. Dios no está de acuerdo con eso. Amén. Dios no está de acuerdo que vos pases necesidades. Dios no está de acuerdo, a Él no le encanta, a Él no está contento si vos estás mal. Amén. Y eso lo podemos entender claramente, ¿verdad? Dios no aprueba que a mí me falte todo y que yo no pueda ser de bendición para nadie. Eso no es de Dios. No está correcto que un hijo de Dios esté en el chiquero de los chanchos, cuidando chanchos y comiendo la comida de los chanchos.
Lo que Dios quiere es llevarnos a un nivel de dignidad. Amén. De dignidad como hijos de Dios y ponernos el anillo en el dedo, el calzado en el pie, la ropa apropiada como hijos de Dios. Entonces, basándonos en esto, podemos entender que para poder soltar las bendiciones de Dios en mi vida, en tu vida, nosotros tenemos que sembrar. ¿Sí? Jesús habló muchísimo de sembrar también. No está mal la palabra sembrar, ¿no? No porque la usen los falsos apóstoles, la palabra va a estar mal. No porque la usen los falsos que predican falso evangelio, la palabra va a estar mal. Está bien que nosotros sembremos. Y Jesús habló de sembrar en buen terreno. Porque si sembramos en mal terreno es difícil que podamos tener una buena cosecha, ¿verdad? Hay gente que me dice, pastor, yo le di a una persona que andaba por ahí, le di algo, ¿no? A mí me gusta dar a gente que, bueno, pero no podés esperar cosechar de ahí, o esperas cosecha de ahí. ¿Esperas cosecha de ahí? Que sabes que si le vas a dar a una persona 1.000 pesos, 2.000 pesos, va a ir hasta el próximo lugar donde pueda comprar una botella de vino y se la va a tomar. ¿Esperas una buena cosecha de eso? No, simplemente estás haciendo un acto de bondad, nada más. Pero es diferente cuando uno siembra en el ministerio, cuando uno siembra en la iglesia, cuando uno siembra en personas que son de bendición. Ahí es diferente porque Dios aprueba y Dios dice, esto está bien, esto apruebo yo, esto es lo que a mí me encanta. Por eso es que le dice el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, ustedes como han apoyado a los hermanos de la iglesia de Jerusalén, todas estas bendiciones son para ustedes. Amén. Porque han hecho algo que está dentro del plan de Dios, dentro del propósito de Dios, para bendecir a todo el pueblo de Dios. Entonces, nosotros tenemos que elegir también dónde vamos a sembrar. ¿Sí? Porque no es una cuestión de calmar la conciencia. Dice, bueno, pasó alguien y le tiene unas monedas por ahí, un pan duro a alguien. No se trata de calmar nuestra conciencia para que uno pueda... No, sí, yo di, yo ayudo. O sea, Dios está obligado a dar. No, no funciona así. Nosotros tenemos que sembrar. ¿Qué hace el agricultor? Siembra con esperanza, ¿verdad? Siembra con esperanza de que las cosas van a estar bien, de que dentro de 3 meses va a poder tener una buena cosecha. Entonces, nosotros sí podemos sembrar con esperanza de que Dios reciba lo que nosotros le damos, con esperanza de que Dios aprecie lo que nosotros le damos, porque Dios podría no apreciar lo que nosotros estamos dando, porque lo damos con tristeza, porque lo damos por necesidad, porque nos acercamos al alfolí desde nuestras carencias, y nunca es desde nuestras carencias, siempre va a ser desde nuestra generosidad. Debe ser desde la abundancia de nuestro amor, de nuestro cariño por la obra de Dios. Por eso es que ahí está, hermanos, ahí está la medida de lo que nosotros tenemos que dar. Porque Jesús dice, sí, ahí los ricos dieron mucho, y dieron mucho porque eran ricos, pero ellos dieron de lo que les sobraba. En cambio, la viuda pobre dio todo lo que tenía. En porcentaje era poco, en porcentaje con respecto al rico, pero era más de lo que los ricos daban. ¿Entienden? Porque en el reino de Dios las cosas son diferentes a lo que es en el mundo. Nosotros tenemos que dar lo mejor siempre, lo mejor. Porque vos no sembrás una mala semilla porque va a ser un esfuerzo al cohete. Y cualquier agricultor lo va a entender. Si yo siembro una mala semilla, esa semilla no me va a germinar, no me va a dar resultado. Después voy a invertir en fertilizante, después en cosechadora, en un montón de cosas para que termine perdiendo. Nadie hace eso. Por eso es que se elige la mejor semilla para matarla. La mejor semilla. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud? La actitud nuestra siempre es desde nuestra carencia, desde nuestra mezquindad,
desde ese falso concepto que nos enseñaron en la Iglesia Católica Romana de que Dios es un pordiosero, de que nosotros le damos limosna a Dios. Entonces vamos a recibir las limosnas, dice. Vamos a levantar las limosnas. ¿Que Dios es limosnero? ¿Necesita a Dios de nosotros? ¿Necesita de nuestro dinero? No. A Dios le tenemos que dar lo mejor. Es un concepto que tiene que entrar en nosotros. Yo todavía, hermanos, tengo que tirar dinero que gente que no entiende da dinero que no sirve, que da dinero roto. ¿Cuándo vamos a entender que a Dios le tenemos que dar lo mejor? ¿Cuándo vamos a entender? Aparte de ser un sacrilegio y aparte de ser un atrevimiento, de ser una falta de respeto a Dios, porque cualquiera entiende, yo creo que hasta los niños entienden, de que un dinero que está cortado no sirve, ¿verdad? Que, por ejemplo, que los 10 pesos ya no sirven, que los 50 pesos ya no sirven, ¿verdad que sí? Que los niños saben. ¿Sí o no? Y bueno, ¿por qué nosotros los mayores no lo entendemos todavía? No tenemos un concepto apropiado de lo que es sembrar en el reino de Dios. La persona inteligente va a sembrar la buena semilla porque sabe que la buena semilla le va a dar resultado para poder tener una buena cosecha. Por eso es que Dios se agradó de Abel y rechazó a Caín, porque Caín dio desde su mezquindad, dio desde su carencia, dio desde su falso concepto de lo que es Dios, y Abel dio lo mejor de sí. Amén. No se trataba de que si era cordero, si era otra cosa, se trataba de dar lo mejor de sí. Siempre tiene que ser nuestra medida. Amén, hermanos. Nuestra medida es lo mejor de nosotros. Siempre el mejor tiempo, la mejor ropa cuando vos vengas a la iglesia, lo mejorcito, saca tu mejor camisita y vas a la iglesia. Aunque tengas una camisita, pero saca esa camisita, la mejor que tenés, y con esa venía a la iglesia. Tu mejor pantaloncito y venía a la iglesia con eso. Porque tienes que acercarte a Dios desde tu abundancia, no desde tu carencia. No venir con los zapatos todos rotos, excepto que sean los únicos y que estén rotos, porque son los únicos que tienes. Pero si vienes así, por eso es que a veces hay gente que se enoja con nosotros y le decimos, tenés que venir bien vestido a la iglesia. Y la gente se enoja porque dice, claro, ¿para qué va a haber? Porque sí, porque siempre en todo reflejamos lo mejor a Dios. ¿Se entiende esto, hermano, o no? ¿Yo me estoy dando a entender o no? Porque vos no vas a la gobernación, si tienes una cita con el gobernador, no vas a ir con short, ni con chancletas, ni vas a ir con una camisa toda sucia, ¿verdad que no? Y cuando nos acercamos a Dios, ¿por qué nos acercamos a Dios desde nuestra rotosidad? En vez de acercarnos a Dios desde nuestra abundancia, desde lo mejor que tenemos. Porque no se trata de venir con lujo, no se trata de venir ni con marca, no se trata de eso. Se trata de venir con lo mejor de nosotros. ¿Amén? De eso se trata. Entonces uno nunca va a mirar a una persona si viene bien o mal vestido, porque al contrario, se le va a recibir igual al que está bien vestido, al que está mal vestido, porque tenemos una norma para eso también. Pero el creyente, el hombre, la mujer de Dios, aquel que sabe que tiene que acercarse a Dios con lo mejor de sí, va a venir desde su rotosidad. ¿Te gusta ese término, Luciano? O va a venir desde su abundancia. Y eso es lo que Dios recibe, eso es lo que Dios aprecia. ¿Me entienden, hermanos? Porque por más, la viuda era recontra pobre, lo único que tenía era un poquito de harina nada más. Pero eso que era el todo de ella, eso se lo dio a Dios. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Para los que no conocen la Biblia, la superabundancia de Dios para esa viuda. ¿Sí? Entonces,
La Biblia está llena de milagros de provisión. La Biblia está llena de maneras en que nosotros entendemos cómo Dios se manifiesta, cómo Dios actúa, cómo es el mecanismo para que nosotros nos acerquemos a Dios. Pero todavía habemos pastores, predicadores, diáconos, miembros de la iglesia que no entendemos cómo Dios trabaja. Estamos esperando que la bendición a veces nos llegue de otra persona. Nos recontraenojamos cuando otra persona es bendecido y sentimos envidia, sentimos rabia en nuestro corazón. Y eso, obviamente, que nos distancia de la bendición de Dios. Cada vez nos distancia más de la oportunidad de que Dios diga, en esta persona yo voy a invertir, en esta persona yo voy a bendecir a esta persona, yo voy a darle en abundancia a esta persona, porque no tiene esos sentimientos terribles en su corazón. ¿De qué serviría yo darle a una persona que está lleno de envidia, lleno de rencor, lleno de rabia, lleno de mezquindad interior? Porque a veces cuando nosotros estamos pobres, decimos, Señor, dame, porque si tú me das, te lo aseguro que yo voy a dar. Si me gano la lotería, el 50% yo lo voy a dar. No. Bueno, pero Dios sabe que es una falsa oración, que hablamos desde nuestra mezquindad, porque cuando la tenemos en la mano, cuando la tenemos toda en la mano, no, ni loco, ni loco. Y nos pasa a muchas personas en la iglesia y miembros de la iglesia. Cuando la tenemos toda ahí, porque Dios a veces nos prueba, nos dice, a ver qué vas a hacer con esto. Ahí no. Entonces, hermanos, Dios conoce cómo funciona nuestra fe, sabe cuánto dependemos de Él y cuánto dependemos de nuestras propias fuerzas. Dios sabe dónde invertir, Dios sabe cuáles son nuestras necesidades. Ni siquiera tendríamos que decirle, ni siquiera tendríamos que orar de nuestras necesidades, porque hay una promesa clara que si nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios, Él se va a encargar de nuestras cosas. Ni siquiera tendríamos que pedir, Señor, bendíceme, porque la bendición va a venir como una respuesta, como una añadidura, como un apéndice a todo lo que nosotros estamos haciendo para Dios. Dios abre puertas increíbles para sus hijos. A Dios le encanta bendecir a sus hijos. A Dios le encanta sacarlos de la pobreza. Le encanta porque nos ama. Pero nunca le va a dar a una persona que no sabe relacionarse apropiadamente con Él, a una persona que no entiende y que no quiere entender cómo funciona la bendición de Dios. Yo te invito a releer esto otra vez. ¿Qué concepto más básico y más maravilloso este? Si yo siembro, y siembro en buena tierra, siembro en la obra de Dios, yo sé que Dios va a responder. Pero mi siembra no tiene que ser ni por necesidad, ni tiene que ser con tristeza, ni con amargura de corazón, ni con rabia. A ver, ¿qué va a hacer? ¿Qué van a hacer con la ofrenda que yo voy a dar? ¿En qué la van a invertir? ¿Qué van a hacer? ¿No? Porque cuando ofrendamos desde la especulación personal, y a veces las personas que especulan son las personas que menos realmente contribuyen y dan en la obra de Dios. Entonces, están fijándose siempre, están calculando siempre, están hablando y están refiriéndose a veces a las cosas que los hermanos dan por amor al Señor, están tomando y dando opiniones. Eso es una de las cosas más horribles que podemos hacer. De que nosotros vengamos aquí, esto, mira, está lleno de sobres aquí, loco, verá. ¿Cuánto se lleva el pastor? ¿Cuánto está?
La persona que especula, la persona que opina, es la persona más irreverente que puede entrar en una iglesia. Porque desde el momento que vos lo das es sagrado. Y tiene que ser sagrado para vos, para lo que vos das, y también para los demás. Amén. Para mí es sagrado. Yo nunca he utilizado más los recursos de la obra de Dios, porque sé que el que me está viendo, que sabe que yo utilizo más los recursos de Él, no me la va a dejar pasar. No me la va a dejar pasar nunca. Por eso es que esas personas que fueron al templo a dar esa ofrenda y Pedro los rechaza de una manera contundente, mueren ahí en el altar. Mueren porque la irreverencia, la actitud grosera, blasfema a veces con lo que nosotros nos manejamos con respecto a los recursos de Dios, a veces agravia tremendamente a Dios. No caigamos en esto. Arrepintámonos si hemos tomado esa actitud y pidámosle a Dios que nos perdone. Porque podría ser que Dios nunca nos bendiga, que nunca nos saque del pozo donde estamos y que nunca veamos a lo mejor ese sueño, esa aspiración, ese proyecto hecho realidad. Por eso es importante que tomemos las cosas de Dios muy en serio. Pero yo te aseguro, hermano, hermana, te puedo asegurar que si vos hablas con cualquier agricultor de cualquier parte del mundo, te va a decir, mire, yo siembro y yo cosecho. ¿Sí? Porque sé que sembrando voy a cosechar, no hay otra manera. Yo sé que tengo que sembrar para cosechar. ¿Sí? Yo tengo que arrojar la semilla, que quede tapada ahí en la tierra para un día poder cosechar. ¿Sí? Ese es un concepto que hemos tenido que aprender a través de los siglos. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros queremos cosechar sin sembrar. Tanto atrevimiento tenemos, queremos cosechar sin sembrar. Entonces, para poder cosechar, obviamente tenemos que sembrar. Y también nuestra cosecha también será proporcional al amor, a la consagración, a la dedicación, al esfuerzo, a la manifestación del sacrificio, porque lo que hace Jesús al honrar a la viuda es honrar el sacrificio de la viuda, ¿sí? Porque podría ser que para una persona ofrendar no sea un sacrificio para nada, pero para otra persona sí lo es. Entonces lo que Dios honra es el sacrificio personal. Cuando tú te des cuenta que haces un esfuerzo para demostrarle a Dios toda tu fe, y ahí es donde entran los pactos, toda tu fe, todo tu amor al Señor y tu anhelo por tener una mejor relación con el Señor y un mejor servicio para Dios, entonces vas a tener una tremenda respuesta de parte de Dios. Y eso lo hemos vivido muchas veces nosotros como familia, lo hemos vivido muchas veces. Por eso es que actuamos así y hablamos de estas cosas con mucha autoridad, porque sabemos cómo funciona el reino de Dios. Te pido que te pongas de pie, por favor. Cierra tus ojos, por favor, hermano.